El mercado de Hedeby olía a sal, cuero mojado y miedo. Linnea lo sabía porque ella también había tenido miedo alguna vez. Pero eso fue antes de que su aldea ardiera, antes de que su padre muriera con la espada en la mano y antes de que los hombres del Jarl Hakon la ataran con los otros cautivos y la embarcaran hacia el sur. Ahora no tenía miedo, tenía rabia fría, calculada, del tipo que no grita ni llora, del tipo que espera. Era la 20ª mañana desde su captura. Linnea lo sabía, porque había marcado cada amanecer con una uña sobre la madera del barco. 20 rayas finas, casi invisibles. 20 días desde que dejó de ser la hija del herrero de Varnheim para convertirse en mercancía con un número atado al cuello. El número decía 14, como si tuviera 14 años, como si fuera un animal en una feria. Tenía 23 inviernos y una memoria perfecta para los rostros de sus enemigos. El mercado de Hedeby era el más grande del norte. Barcos de 5 naciones distintas atracaban en su muelle, y con ellos llegaban comerciantes, guerreros, reyes menores y buscadores de fortuna. También llegaban compradores de personas. Eso era lo que había ahora frente a ella. Una fila de hombres con bolsas de plata y ojos que pesaban y medían. Linnea miraba al frente. No agachaba la cabeza, eso ya había molestado al mercader 2 veces. La primera le había advertido, la segunda le había dado un golpe en el hombro que todavía le dolía. La tercera vez que él se acercara, Linnea tenía pensado responderle de una manera que probablemente empeoraría su situación. Pero había cosas que simplemente no podía controlar. La dignidad era una de ellas. Fue entonces cuando lo vio. No fue difícil verlo. Era el tipo de hombre que un salón entero nota cuando entra. No porque fuera el más alto, aunque lo era. No porque sus hombros fueran tan anchos que tuviera que girar levemente para pasar entre 2 puestos del mercado, aunque también eso era cierto. Lo que hacía imposible ignorarlo era la manera en que se movía. Despacio, sin prisa, como si el mundo entero pudiera esperar y él lo supiera. Llevaba una capa de piel de lobo sobre una cota de malla que reflejaba la luz gris del amanecer. El cabello era castaño oscuro, casi negro en las raíces, recogido con una tira de cuero. Tenía cicatrices, no pocas, una que cruzaba el mentón de izquierda a derecha, otra más antigua en el cuello y una tercera que desaparecía bajo el borde de la manga. Cicatrices de combate, no de accidente. Cada una de ellas contaba una historia que él había sobrevivido. Sus ojos eran de un color extraño. Desde la distancia parecían grises, pero cuando se acercó, Linnea vio que eran más bien del color del ámbar oscuro, entre miel y madera quemada, con algo en su interior que no era crueldad, pero tampoco era bondad. Era algo más complejo. Curiosidad, tal vez. El hombre se detuvo frente a la fila de cautivos. Recorrió las caras una por una con esa mirada de ámbar sin decir nada, sin señalar, sin hacer la pregunta que hacían todos. ¿Cuánto? Simplemente miraba. Y cuando sus ojos llegaron a Linnea, se detuvieron. Ella no apartó la vista. Eso era lo que hacían todos, apartar la vista, bajar la cabeza, mostrar sumisión. Linnea no lo hizo. Lo miró directamente, con toda la rabia fría de 20 días de cautiverio, concentrada en ese gesto mínimo y silencioso. El hombre no retrocedió. Tampoco se molestó. Algo en la comisura de sus labios se movió. No era exactamente una sonrisa. Era el reconocimiento de algo inesperado. Dio un paso hacia ella. El mercader se interpuso de inmediato, frotando las manos. «Esta es la número 14, guerrero. Fuerte, joven, hábil con las manos según dicen los del clan Varnheim». El hombre no le prestó atención. Siguió mirando a Linnea. Y entonces habló.
Su voz era grave, sin esfuerzo, como el sonido de la madera al romperse. ¿Cómo te llamas? El mercader abrió la boca para responder. Una mirada del guerrero lo cerró. Le pregunté a ella. Linnea tardó 3 segundos, no porque dudara, sino porque quiso que él viera que no respondería por miedo. Linnea, dijo, hija de Bjarni el herrero, del clan Varnheim. Y si crees que soy mercancía, ya te estás equivocando. Otro silencio. El mercader estaba visiblemente tenso, listo para intervenir, listo para golpear, listo para apagar ese momento de desobediencia antes de que espantara al comprador. Pero el comprador no se espantó. Lo que hizo fue inclinar levemente la cabeza, como si acabara de recibir una información importante y estuviera procesándola. «¿Cuánto?», le dijo al mercader, sin apartar los ojos de Linnea. 200 piezas de plata, guerrero. Es un precio justo para... 300, dijo el hombre. ¿Y la desatas ahora? El mercader parpadeó. Nadie ofrecía más del precio pedido. Mientras el mercader trastabillaba buscando las llaves, el guerrero se acercó un paso más a Linnea, tan cerca que ella podía ver la textura de las cicatrices, el ritmo pausado de su respiración. Y entonces, en voz baja, con una calma absoluta que era más perturbadora que cualquier grito, dijo: «Ahora eres mía». Linnea sintió el frío de esas palabras recorrerle la espalda, no porque la asustaran, sino porque en su tono no había posesividad ni amenaza. Había algo que no supo nombrar, algo que se parecía, en la forma más inquietante posible, a una promesa. Las cadenas cayeron al suelo, y Linnea, libre de hierro por primera vez en 20 días, miró al hombre que acababa de comprarla y pensó una sola cosa: esto no ha terminado, esto acaba de empezar. «¿Y tú?», dijo ella en voz baja. «¿Cómo te llamas tú?». El hombre ya se estaba girando para marcharse, como si diera por sentado que ella lo seguiría. «Gunnar», dijo, sin mirar atrás. «Gunnar Ivorsen, recuérdalo». Linnea lo siguió, no porque quisiera, sino porque no seguirlo significaba quedarse en el mercado de Hedevi, sin dinero, sin armas, sin nadie que conociera su nombre. Significaba volver a ser el número 14, y eso no iba a pasar. Así que caminó 3 pasos detrás de Gunnar Ivorsen, mientras cruzaban el mercado y llegaban al muelle donde 2 barcos atracados exhibían una vela con el símbolo de un oso plateado sobre fondo negro. Sus hombres estaban ahí, 12 guerreros de aspecto curtido que dejaron de hablar en cuanto los vieron llegar. Linnea contó las espadas, contó las hachas, calculó distancias. «Hábito». «¿Piensas escapar?», dijo Gunnar sin mirarla. Ella parpadeó. «No te he visto mirarme en ningún momento. No necesito mirarte para saber lo que piensas», dijo él. «Llevas 20 días en cadenas. Lo primero que calculas, al recuperar la libertad de movimiento, es cuántos hombres tienes enfrente y si puedes correr más rápido que ellos». Se giró por fin. «¿Me equivoco?». Linnea no respondió. Lo que era, en sí mismo, una respuesta. Gunnar hizo algo inesperado. Asintió con un gesto que parecía aprobación. «Bien, eso significa que tienes cabeza además de carácter. Los 2 son útiles». «¿Útiles para qué?», dijo Linnea. «¿Qué se supone que soy para ti? ¿Cocinera, criada, esclava decorativa para tu gran salón?» «Ninguna de las 3 cosas. Entonces explícate, porque lo que dijiste ahí atrás...». «Lo que dije fue la verdad», la interrumpió Gunnar, y su voz no subió ni un tono. «Eres mía, pero no de la manera que crees». «¿Y de qué manera exactamente?». Se quedaron mirándose. Los hombres en el muelle habían hecho un silencio estratégico, fingiendo revisar cuerdas y remos. Gunnar exhaló por la nariz. «Hay una deuda», dijo al fin. «Tu padre, Bjarni, el herrero de Varnheim, forjó para mí algo que nunca entregó, murió antes de poder hacerlo, y yo pagué por adelantado.
A Linnea se le heló el pecho. ¿Qué forjó para ti? Una espada. Hizo una pausa breve. No una espada cualquiera. Una espada con un acero que solo Bjarni sabía trabajar. Un acero que su padre le enseñó y que se ha perdido con él, según me dijeron cuando fui a reclamar lo que era mío y encontré Varnheim en cenizas. Linnea apretó los dientes. Varnheim ardió porque el Jarl Hakon quería las tierras. Lo sé. Mi padre murió defendiendo su hogar. Lo sé también. ¿Y entonces vienes a cobrar una deuda a la hija? Su voz se tensó. ¿Eso es lo que soy? ¿El pago de algo que él te debía? No, dijo Gunnar, y por primera vez algo cambió en su tono. No se suavizó exactamente, pero perdió ese filo controlado. Eres la única persona viva que aprendió de Bjarni, la única que sabe trabajar ese acero. Silencio. ¿Cómo sabes eso? Porque pregunté a los supervivientes de Varnheim. Dijeron que su hija pasaba más tiempo en la herrería que en casa, que tenía las manos de un herrero, no las de una doncella. Sus ojos bajaron un instante a las manos de Linnea. Ella resistió el impulso de esconderlas. Y porque, cuando te miré en el mercado, las primeras cosas que calculaste no fueron las salidas más cercanas, sino los metales en los cinturones de los guardias. Sus composiciones, sí eran frágiles. Linnea sintió algo extraño moverse en su pecho. Eso es observación. Cualquiera puede observar. No así, dijo Gunnar. No con esos ojos. Otro silencio, más largo. ¿Y si te digo que no sé hacer lo que buscas? Dijo ella. Si te digo que murió antes de enseñarme ese proceso, te diría que mientes, respondió Gunnar sin dudar. Pero no importa, porque no te pido que lo hagas hoy, solo que vengas. ¿A dónde? Al norte, a mis tierras. ¿Como tu esclava? La palabra cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Gunnar la miró durante un segundo, que pareció mucho más largo. Como la mujer que forjará la espada que necesito para sobrevivir lo que viene, dijo. Con todo lo que eso implica en términos de protección, techo y comida. Y cuando termines, te doy tu libertad firmada ante testigos. Libertad. La palabra era tan grande que Linnea tardó en sostenerla. ¿Por qué necesitas esa espada para sobrevivir? Dijo. ¿Qué es lo que viene? Gunnar Ivorsen miró al horizonte. El mar estaba gris y agitado bajo un cielo de nubes bajas. Guerra, dijo. Una guerra que alguien ha decidido que yo no debo ganar. Y antes de que Linnea pudiera preguntar más, uno de sus hombres gritó desde la proa del barco. ¡Gunnar! ¡Barcos al norte! ¡Llevan la bandera de Hakon! Linnea sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Hakon, el mismo jarl que había quemado Varnheim, el mismo que había encadenado a su padre, el mismo que la había vendido, y aparentemente el mismo que quería muerto al hombre que acababa de comprarla. Gunnar ya estaba caminando hacia el barco. ¿Vienes?, dijo sin mirar atrás. ¿O te quedas aquí a explicarle al Jarl Hakon por qué estás en el muelle de Hedeby, sin cadenas? Linnea miró los barcos que se acercaban por el norte. Miró la espalda de Gunnar Ivorsen y subió al barco. Habían navegado 2 horas cuando Linnea entendió que los barcos de Hakon no los perseguían, los bloqueaban. Eran 4 embarcaciones, todas con la bandera del lobo negro, todas perfectamente posicionadas para cortar cualquier ruta hacia el norte. No era persecución, era una emboscada preparada con anticipación. Alguien sabía que Gunnar estaría en Hedeby ese día. Alguien lo había traicionado. Linnea estaba en la proa, con el viento golpeándole el cabello que no había podido peinarse en semanas y el frío del mar metiéndosele por las mangas. Detrás de ella, los hombres de Gunnar preparaban las armas en silencio, con la eficiencia de gente que había hecho eso muchas veces. Sin pánico, sin gritos. Solo el sonido metálico del acero
desenvainándose y las cuerdas del barco tensándose contra la corriente. «¿Cuántos hombres hay en cada barco?», dijo una voz a su lado. Gunnar había aparecido junto a ella sin que lo oyera acercarse, cosa que Linnea anotó mentalmente como un dato importante. Para su tamaño, se movía demasiado silenciosamente. «En el barco del centro, unos 20», dijo ella porque había estado contando. «En los dos laterales, 15 cada uno. El de la retaguardia es más pesado, lleva carga o más hombres. No menos de 70 en total». Gunnar no respondió de inmediato. Siguió mirando los barcos. «¿Y nosotros?», dijo Linnea. «14, contándote a ti. Yo no soy guerrera. ¿Sabes usar un cuchillo?». «Sé usarlo para cortar metal. También sé dónde duele si se lo clavas a alguien». «Entonces eres guerrera». Hizo una pausa. «¿Sabes nadar?». Linnea lo miró. «¿Por qué me preguntas si sé nadar?». «Porque hay una manera de salir de esto, pero implica que el barco se hunda». El silencio que siguió estuvo lleno de agua helada. «Explícate», dijo ella, con la voz más controlada que pudo. Gunnar señaló hacia el este. Entre las olas grises, Linnea distinguió una línea oscura que podría ser roca o podría ser costa. «Hay un paso entre esas rocas», dijo él, «estrecho, demasiado estrecho para los barcos de Hakon, que son más anchos que el nuestro. Si llegamos a ese paso, ellos no pueden seguirnos. Pero para llegar al paso hay que navegar contra la corriente durante media hora, y en ese tiempo los barcos de los flancos nos alcanzan». «Exacto, a menos que uno de nuestros barcos se separe y los ocupe mientras el otro llega al paso». Linnea procesó eso. El que se separa no llega al paso. «No», dijo Gunnar, sin suavizarlo. «¿Y quién se separa?». «Yo». El silencio que vino después fue de otro tipo. «Eso es un suicidio», dijo Linnea. «Es táctica». «Es lo mismo». Gunnar la miró, no con condescendencia, sino con algo que se parecía a la evaluación seria que le haría aún igual. «No necesariamente», dijo. «Si el barco señuelo aguanta suficiente tiempo antes de hundirse, tengo posibilidades de nadar hasta las rocas. En ese mar, con esa corriente y esa temperatura del agua, tienes 12 minutos antes de que el frío te paralice los músculos», dijo Linnea. «Lo aprendí de mi padre, que vivió un naufragio en estas aguas. 12 minutos. ¿Cuánto hay de las rocas a la costa?». Pausa. «Más de 12 minutos nadando». «Ya sé». «Entonces no es táctica», dijo ella. «Es heroísmo estúpido disfrazado de plan». Algo cambió en los ojos ámbar de Gunnar. No era enojo, era casi diversión. «¿Tienes una idea mejor?». Linnea miró los barcos de Hakon, miró el barco en el que estaban, miró las cuerdas, el mástil, la disposición de los remos, calculó. «Dame los detalles del barco señuelo», dijo. «Peso, eslora. ¿Cuánto tarda en hacer agua si se perfora el casco por debajo de la línea de flotación?». Gunnar frunció el ceño. «¿Para qué?». «Porque si perforas el casco de manera controlada, el barco no se hunde de inmediato. Se asienta lentamente. Eso te da tiempo extra en el agua y, si modificamos el aparejo, puedo hacer que el barco señuelo derive hacia el este antes de que se hunda, alejando a los barcos de Hakon del paso mientras nosotros lo cruzamos». Silencio. «¿Sabes hacer eso?». «Sé calcular cómo fluye el agua a través de metal perforado», dijo Linnea. «Mi padre forjaba cascos de barco además de armas, y pasé 12 años sentada a sus pies oyendo cada conversación que tuvo con cada marinero que pagó por su trabajo». Hizo una pausa. «¿Tienes una broca?». La mirada de Gunnar la recorrió de arriba abajo, no con lascivia, con algo que Linnea tardó un segundo en identificar. «Respeto». «En la caja de herramientas de la popa», dijo. «Entonces dame 10 minutos», dijo Linnea, y ya estaba caminando. Detrás de ella escuchó a uno de los hombres de Gunnar murmurar algo en voz baja.
y escuchó la respuesta de Gunnar, tranquila, sin énfasis. «Ya sé, yo también lo estoy pensando». Linnea no preguntó qué estaban pensando, pero mientras buscaba la broca entre las herramientas y calculaba ángulos y corrientes en su cabeza, sintió que algo había cambiado en el barco. Algo que no tenía que ver con los barcos de Hakon ni con el paso entre las rocas. Algo que tenía que ver, de una manera que no acababa de entender, con la forma en que un hombre llamado Gunnar Ivorsen la había mirado cuando dijo: «Ya sé». El barco señuelo comenzó a separarse, y Linnea, con las manos ya manchadas de brea y los cálculos todavía corriendo en su cabeza, no supo si su plan funcionaría. Lo que sí supo fue que, por primera vez en 20 días, estaba pensando en el futuro. Y el futuro, curiosamente, tenía la forma de un hombre de ojos ámbar que la esperaba al otro lado de un paso entre rocas. Ese pensamiento la perturbó mucho más que los barcos de Hakon. El plan funcionó, no perfectamente. Nada funciona perfectamente cuando hay 70 guerreros enemigos y agua helada de por medio, pero funcionó lo suficiente como para que el barco de Gunnar cruzara el paso entre las rocas mientras los 4 barcos de Hakon se revolvían furiosos en el mar abierto, demasiado anchos para seguirlos, demasiado frustrados para rendirse del todo. El barco señuelo se hundió exactamente 40 minutos después de que Linnea lo perforara, 2 veces más de lo que el propio Gunnar había calculado. Los 3 hombres que lo llevaban saltaron al agua antes del hundimiento y nadaron hasta las rocas. Solo uno llegó a tierra con hipotermia severa. Los otros 2 llegaron enteros. Linnea no festejó. Nunca festejaba cuando algo que debería haber salido mal terminaba saliendo bien. Eso era tentar al destino. Navegaron 3 días más antes de llegar al fiordo de Gunnar. Se llamaba Ivorfjord, lo que era sencillo hasta la obviedad, pero tenía una lógica brutal. El fiordo era suyo desde hacía 2 generaciones, y el nombre lo recordaba con cada amanecer. El barco entró por el canal estrecho con los acantilados grises a ambos lados, llenos de aves que hacían un ruido ensordecedor contra el silencio del agua. Linnea vio el asentamiento desde la proa. No era lo que esperaba. Había imaginado algo más pequeño, más rudo. Lo que vio era una fortaleza funcional, 40 casas largas bien construidas, un gran salón de madera con el tejado reforzado con turf, establos, almacenes y al fondo, sobresaliendo entre todas las estructuras, lo que sin duda era una herrería, grande, con 2 chimeneas. Sintió algo moverse en el pecho al ver esa herrería. Una mezcla de dolor y reconocimiento que prefirió no examinar demasiado de cerca. La llegada creó el movimiento habitual. Gente saliendo de las casas, niños corriendo hacia el muelle, perros ladrando, mujeres con expresiones de alivio o de preocupación, dependiendo de si sus hombres estaban en el barco o no. Gunnar recibió los saludos con esa misma calma pausada que parecía ser su estado natural. Nadie le preguntó quién era Linnea. Eso también lo anotó. Un niño de unos 8 años se lanzó desde el muelle y casi cayó al agua si Gunnar no lo hubiera atrapado al vuelo, con la misma naturalidad con que habría agarrado una manzana. El niño se colgó de su cuello sin vergüenza. «¡Llegaste!», dijo el niño. «Vera dijo que ibas a tardar una semana más». «Vera exagera», dijo Gunnar. «¿Me trajiste algo?» «Traje mis huesos enteros». «Eso ya es suficiente». El niño hizo una mueca de decepción tan sincera que Linnea, contra su voluntad, tuvo que contener algo que podría haber sido una sonrisa. «¿Quién es ella?», dijo el niño, notando a Linnea. Gunnar la miró. «Linnea», dijo. «Una herrera». «¿Una herrera de verdad? ¿Sabe forjar?» «Eso», dijo Gunnar, «es exactamente lo que vamos a descubrir».
Una mujer de unos 50 años, con el cabello gris, recogido en 2 trenzas, y una expresión que parecía permanentemente preparada para el desacuerdo, se acercó desde el salón. Esa debía ser Vera. Sus ojos recorrieron a Linnea de arriba a abajo con la velocidad de alguien acostumbrado a evaluar a las personas en segundos. Está hambrienta, sucia y lleva ropa prestada que le queda mal, dijo Vera, dirigiéndose a Gunnar como si Linnea no estuviera presente. ¿La compraste en ese estado o la dejaste así tú? La rescaté de Hedeby, dijo Gunnar. Lo mismo. Vera se giró a Linnea. Ven conmigo. Comida, baño y ropa limpia. En ese orden. Linnea miró a Gunnar. Él le sostuvo la mirada un segundo. Ve, dijo simplemente. Linnea fue, no porque se lo dijeran, sino porque tenía hambre desde hacía 3 días y Vera ya caminaba hacia el salón con la determinación de alguien que no espera a nadie. La comida era sencilla y abundante. Estofado de cordero con cebada, pan recién hecho, sidra. Linnea comió en silencio mientras Vera la observaba con esa expresión evaluadora que no era hostil, sino simplemente directa. ¿Eres de verdad herrera?, dijo Vera al fin. Aprendí de mi padre desde los 9. Me dejó trabajar sola desde los 16. Vera procesó eso. Gunnar necesita esa espada como necesita el aire, dijo en voz más baja. No te lo va a decir así, porque no es hombre de decir las cosas así. Pero necesita esa espada para lo que viene, y lo que viene no puede esperar. ¿Qué es lo que viene?, dijo Linnea. Él habló de guerra. Vera abrió la boca para responder, pero se interrumpió cuando la puerta del salón se abrió. Gunnar entró. Sus ojos fueron directamente a Linnea, como si supiera exactamente dónde estaba, aunque acabara de entrar. Mañana te enseño la herrería, dijo. Esta noche, dijo Linnea. Él frunció el ceño. Necesitas descansar. Necesito ver con qué estoy trabajando. El descanso puede esperar. Se puso de pie. ¿Tienes antorchas? Un silencio. Y luego otra vez esa cosa que no era exactamente una sonrisa, pero que vivía en el mismo lugar que una sonrisa. Vera, dijo Gunnar, antorchas. La herrería era perfecta, no en el sentido decorativo, en el sentido funcional, perfectamente equipada, perfectamente organizada, con el tipo de herramientas que solo se acumulan cuando alguien las usa de verdad. El yunque era viejo y pesado. El fuelle estaba en buen estado. Los metales estaban ordenados por tipo y calidad. Linnea recorrió cada rincón con la antorcha mientras Gunnar la observaba desde la puerta. ¿Quién trabajaba aquí antes?, dijo ella. Un herrero del sur. Murió el invierno pasado. Linnea se detuvo frente a una caja de madera cerrada con llave en la pared del fondo. La madera era más oscura que el resto, más gruesa. ¿Qué hay aquí? Gunnar tardó un segundo. El acero que tu padre me envió antes de morir, dijo. Una muestra, solo una barra, con una nota que decía que el resto vendría cuando llegara su hija a trabajarlo. Linnea se quedó inmóvil. ¿Mi padre te envió una nota sobre mí? Sobre la hija del herrero que sabría completar lo que él había empezado, que eras tú, lo descubrí en Hedeby. Ábrela, dijo Linnea con voz diferente. La llave era pequeña, de hierro. Gunnar la sacó de algún lugar bajo su ropa y abrió la caja sin ceremonia. Dentro había una barra de metal de unos 40 centímetros. Oscura, casi negra, con vetas internas que brillaban al contacto con la luz de la antorcha como si tuvieran vida propia. Linnea extendió la mano y la tocó. Y cuando el metal tocó su palma, algo se rompió detrás de sus ojos. No lloró. Linnea no lloraba, pero durante un segundo tuvo que cerrar los puños y respirar despacio, porque ese metal olía a la herrería de su padre.
a carbón y hierro caliente, y a las mañanas de cuando tenía 9 años, y era la cosa más segura del mundo estar al lado de ese hombre enorme que le enseñaba a escuchar al metal antes de golpearlo. ¿Lo conoces?, dijo Gunnar en voz baja. Sí, dijo Linnea. Lo conozco. Se giró. Sus ojos encontraron los de él. Puedo forjar tu espada, dijo. Pero necesito saber exactamente para qué la necesitas. ¿Qué debe aguantar? ¿Contra qué se va a enfrentar? ¿Quién quiere impedirte llegar a ese consejo? ¿Y por qué? Gunnar la miró un largo momento. Eso es una conversación larga. Tengo tiempo. No tanta como crees, dijo él, y su voz cambió de una manera que Linnea no esperaba. Más grave, más directa. Hakon no se rindió en ese paso entre las rocas. Se reagrupa y cuando venga, vendrá con todo. El silencio se extendió en la herrería. ¿Cuándo?, dijo Linnea. 4 semanas, tal vez 3. Linnea miró la barra de metal en su mano. Miró la herrería. Calculó. Entonces no empezamos mañana, dijo. Empezamos ahora. La primera semana, Linnea casi no durmió. No porque Gunnar la presionara, no lo hizo. De hecho, fue Vera quien apareció en la herrería la segunda noche y le dijo, con la firmeza de alguien que no sugiere, sino que declara, que si no dormía 7 horas al menos una noche de cada 2, sus cálculos iban a fallar y echaría a perder el acero. El metal te escucha, dijo Vera. Pero solo si estás despierta de verdad para escucharlo tú también. Era algo que su padre también habría dicho. Así que Linnea durmió. Y al día siguiente trabajó. El acero que Bjarni había creado era diferente a cualquier cosa que ella hubiera trabajado antes, y había trabajado con muchos tipos de metal a lo largo de 14 años. Tenía una densidad interna distinta, como si las capas se hubieran plegado de una manera que hacía que el conjunto fuera más resistente a la fractura que la suma de sus partes. No era magia, era metalurgia. Pero era la mejor metalurgia que Linnea había visto, y también era la técnica más difícil. Pasó los primeros 3 días observando la muestra, midiendo, probando su comportamiento a distintas temperaturas, anotando en un trozo de pergamino que Vera le consiguió sin que se lo pidiera. Gunnar venía cada noche, no entraba, se quedaba en la puerta mirando sin preguntar, como si entendiera que la herrería tenía sus propios tiempos y que irrumpir en ellos era tan malo como irrumpir en la oración de un sacerdote. La 4ª noche, Linnea lo invitó a entrar con un gesto. Él entró y se sentó en el banco junto a la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. El fuego del hogar le pintaba la mitad de la cara de naranja y dejaba la otra en sombra. «Cuéntame del consejo», dijo Linnea, sin apartar los ojos de la barra que calentaba en el hogar. «¿Sabes lo que es el Althing del Norte? Una asamblea de Jarls para decidir cuestiones que no pueden resolver de manera individual. Cada 5 años, los Jarls de los 6 clanes principales se reúnen para elegir al Gran Jarl del Norte», dijo Gunnar. «El que tiene autoridad sobre todos en tiempos de guerra. Este año es año de elección. Yo soy el candidato de 4 de los 6 clanes. Hakon lidera los otros 2. Y Hakon sabe que si llego a ese consejo, pierde. ¿Por qué no simplemente matarte en el camino?» «Lo ha intentado 3 veces en los últimos 2 años», dijo Gunnar, con una calma que era más perturbadora que cualquier alarma. «Por eso necesito la espada. El Gran Jarl del Norte no puede presentarse con cualquier arma. Hay un rito, una espada forjada específicamente para la ceremonia, con el acero del clan. La mía se destruyó en la 3ª emboscada de Hakon, y sin esa espada no puedo participar en el rito. Sin el rito no puedo ser elegido». Linnea golpeó el metal. El sonido fue claro, sin eco hueco. Buena señal. «Y no puedes usar otra espada. No cualquier acero sirve para ese rito. Requiere el acero del clan.
y el único herrero que sabía trabajar el acero de los Iborsen era tu padre, que lo aprendió de su padre, que lo aprendió del herrero de mi abuelo. Es una tradición de 3 generaciones. Linnea trabajó en silencio durante un momento. ¿Cuándo supo mi padre que iba a morir?, dijo en voz muy baja. El silencio de Gunnar fue diferente a todos los silencios anteriores. La nota que me envió llegó 3 días antes de que Hakon atacara Varnheim. Tu padre sabía que Hakon venía, sabía que no iba a sobrevivir. Linnea no apartó los ojos del metal. Y me envió a ti, dijo. Envió el encargo a la hija del herrero, corrigió Gunnar cuidadosamente. No sabía que te encontraría en Hedeby. Eso fue consecuencia. Tu padre tomó precauciones. Yo seguí los pasos que él dejó. Y aquí estamos. Linnea terminó la primera sesión de trabajo esa noche. No era la espada todavía, solo el primer paso en un proceso que llevaría semanas. Pero cuando sacó la pieza del fuego y la vio enfriar sobre el banco de piedra, supo que era buen trabajo. Su padre habría asentido. Ese pensamiento le dolió y le consoló al mismo tiempo. Es buen trabajo, dijo Gunnar desde la puerta. No lo dijo de la manera en que la gente dice cosas para halagar. Lo dijo como quien lee en voz alta algo que acaba de ver y constata. Todavía no es nada, dijo Linnea. Es el principio. Los principios importan, dijo él. A veces más que los finales. Ella lo miró. Y en ese momento, por primera vez desde que lo había conocido en el mercado de Hedeby, Linnea vio algo en la cara de Gunnar Iborsen que no era el guerrero calculado ni el jarle estratégico. Vio a un hombre que llevaba el peso de mucho tiempo en los hombros y que por alguna razón, que todavía no entendía, había bajado la guardia lo suficiente para que ella lo viera. No supo qué hacer con eso, así que hizo lo que siempre hacía cuando algo la desconcertaba. Se giró hacia el trabajo. Mañana empieza el proceso real, dijo. Necesito que estés aquí. Hay cosas que me tienes que decir sobre la espada. Longitud, peso, equilibrio. Hay decisiones que no puedo tomar yo sola. Estaré aquí, dijo Gunnar. Y cuando se fue, Linnea se quedó sola con el fuego y el metal y la certeza incómoda de que algo había cambiado en esa conversación. Algo que no tenía nada que ver con la espada. El proceso de forja duró 10 días. 10 días en los que Linnea y Gunnar pasaron horas cada tarde en la herrería, él respondiendo sus preguntas con la precisión de quien conoce su propio cuerpo como una herramienta, ella traduciendo esas respuestas en ángulos, pesos y temperaturas. ¿Cómo peleas?, le preguntó ella el segundo día. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una esencial. Una espada se diseña para quien la va a usar, no para quien la va a forjar. ¿Cómo te mueves en combate? ¿Eres ofensivo o defensivo? ¿Prefieres golpes de fuerza o velocidad? Gunnar la miró durante un momento. Muéstrame, dijo Linnea. Afuera. Salieron al patio trasero de la herrería. No había nadie. No tengo espada para darte de referencia, dijo Linnea. Usa lo que tengas. Gunnar sacó el hacha que llevaba al cinto y comenzó a moverse. Linnea cruzó los brazos y observó. Era impresionante, no en el sentido espectacular, sino en el sentido que importaba. Era eficiente. Cada movimiento servía a un propósito, sin adorno, sin pérdida. Los pies se movían de una manera que distribuía el peso de forma constante. El brazo que sostenía el hacha mantenía un arco que maximizaba la velocidad del impacto sin sacrificar el control. Cuando atacaba, golpeaba con toda su masa, no solo con el brazo, pero lo que más notó Linnea fue la mano izquierda. La mantenía siempre disponible, siempre lista para agarrar, desviar, empujar. No llevaba escudo, pero su cuerpo se movía como si ya tuviera en cuenta dónde estaría el escudo si lo tuviera. «Para», dijo ella. Él paró. «Tu mano izquierda la usas tanto como la derecha».
Soy zurdo de nacimiento. Aprendí a pelear con la derecha, porque es más difícil predecir a un zurdo que combate con la derecha. Lo sé. Mi padre me lo enseñó también. Pausa. ¿Lo saben tus enemigos? Hakon lo sabe. Hemos combatido antes. Entonces la espada no puede ser simétrica, dijo Linnea con voz de quien acaba de resolver un problema complejo. El equilibrio tiene que estar desplazado hacia la parte delantera para que cuando cambies de mano en combate, el peso siga siendo el correcto para ambos ángulos de ataque. Voy a tener que recalcular la distribución de las capas internas. Gunnar bajó el hacha. ¿Puedes hacer eso? No lo sé todavía, pero puedo intentarlo. Se miraron, y en ese patio silencioso, con el olor a metal y a leña, Gunnar Ivorsen miró a Linnea de una manera que no había mirado a nadie en mucho tiempo. No como a la herrera que necesitaba, no como a la hija del pacto, sino como a alguien cuya mente lo había sorprendido de la misma manera que la habría sorprendido un guerrero que saca la espada por el ángulo que nadie esperaba. Era la primera vez que algo en él se movía sin que fuera una decisión. Trabajaron hasta la medianoche ese día, y la noche siguiente, y la siguiente. Los días se convirtieron en una cadencia nueva. Mañana de preparación, tarde de preguntas y ajustes, noche de fuego y metal. Vera traía comida a la herrería y la dejaba sin decir nada, como si fuera la cosa más normal del mundo. Los hombres de Gunnar habían dejado de mirar a Linnea con curiosidad y habían empezado a hacerlo con algo más parecido al respeto, aunque ninguno lo dijera. El niño, que se llamaba Leif y era sobrino de Gunnar, aparecía cada mañana en la puerta de la herrería con la misma pregunta. ¿Ya está lista la espada? Todavía no. ¿Cómo sabes cuándo está lista? El metal te lo dice. ¿El metal habla? A su manera. Leif pensaba en eso con la seriedad absoluta de los 8 años. «Yo quiero aprender a escuchar al metal», dijo una mañana. Linnea lo miró, y sin analizarlo demasiado dijo, «Ven esta tarde, pero solo miras. No tocas nada hasta que yo diga». La cara de Leif era tan luminosa que Linnea tuvo que girar la cabeza para que no la viera sonreír. Esa noche, cuando Gunnar llegó y encontró a Leif sentado en el banco de la puerta, mirando a Linnea trabajar con los ojos como platos, algo en su expresión cambió de una manera que Linnea no vio, porque estaba concentrada en el metal. Pero Vera, que pasó por ahí para recoger el plato de comida vacío, lo vio. Y se fue sin decir nada, con una sonrisa que no era de satisfacción, sino de reconocimiento. Fue la noche del 10º día cuando Linnea, con las manos cubiertas de hollín y los ojos ardiendo del humo, sacó la espada terminada del hogar de enfriamiento. No estaba pulida todavía, no tenía empuñadura, pero la forma era perfecta, y cuando la sostuvo horizontal sobre sus palmas y la sintió encontrar su propio equilibrio, supo que era la mejor pieza que había forjado en su vida. Su padre habría dicho que era digna. Gunnar estaba en la puerta. «Está lista», dijo Linnea. Se giró y se la tendió. Él se acercó, tomó la espada, y algo pasó en su cara cuando sus manos se cerraron alrededor del metal sin empuñadura. Sus ojos se cerraron durante un segundo nada más. Pero fue un segundo muy elocuente. «Es perfecta», dijo en voz baja. «Todavía falta el acabado, y la empuñadura, y el filo. Hay 3 días más de trabajo, al menos». «Lo sé». Sus ojos se abrieron. «Pero es perfecta». Se miraron, y en el silencio de la herrería, con el fuego bajo y el olor a metal caliente y a trabajo bien hecho, Linnea se dio cuenta de algo que habría querido no darse cuenta. Que hacía días que no pensaba en marcharse, que hacía días que Ivorfjord había dejado de ser el lugar donde estaba retenida para convertirse, sin que lo decidiera conscientemente, en el lugar donde estaba,
y que ese cambio silencioso era el más peligroso de todos los peligros que había enfrentado desde el mercado de Hedeby. Más peligroso que Hakon, más peligroso que el frío del mar, más peligroso que la guerra que venía. El espía llegó antes que los barcos. Linnea lo descubrió por accidente. Era el tercer día del trabajo de acabado cuando necesitó más aceite de las reservas del almacén. Salió de la herrería en la dirección equivocada y terminó pasando por detrás del establo grande, donde nadie pasaba normalmente a esa hora. Oyó voces. Se detuvo. Dos voces. Una era de uno de los hombres de Gunnar, un guerrero alto llamado Urdal. La otra voz era de alguien que no reconoció. 6 días, decía la voz desconocida. Hakon llega en 6 días con 50 barcos. ¿Por el norte o por el este?, decía Urdal. Por los dos, pero el ataque principal es por el norte, al amanecer del 7º día. Si el fiordo está sin vigilancia esa madrugada, estará, dijo Urdal. Linnea no se movió, no respiró. Y la mujer, la herrera, un silencio breve. Ella no es problema, dijo Urdal. Hakon quiere la espada, no a la herrera. Si entrega la espada, vive. Y si no entrega, entonces no es problema de otra manera. Linnea retrocedió paso a paso, controlando el peso de su cuerpo sin hacer ruido, con la misma concentración que ponía en el trabajo del metal. Llegó a la herrería, cerró la puerta. Se quedó de pie con la espalda contra la madera durante 30 segundos, respirando. 6 días, 50 barcos. Un traidor en el propio círculo de Gunnar. Pensó en salir corriendo. Fue un pensamiento limpio y honesto. Tenía la espada terminada, tenía habilidades para sobrevivir sola. Podía marcharse esa misma noche. Podía dejar a Gunnar Ivorsen con su guerra y su traidor y su consejo de Jarls. Era lo más inteligente. Era exactamente lo que habría hecho 3 semanas antes. Pero entonces pensó en Leif, en Bera, en los hombres que habían nadado en agua helada, en la herrería con 2 chimeneas, en la barra de metal que olía a la fragua de su padre, y pensó en Gunnar, en sus ojos cerrados durante un segundo cuando tomó la espada. «Maldición», dijo en voz baja, y fue al salón grande. Gunnar estaba solo, revisando mapas. Levantó los ojos cuando ella entró. Algo en su cara cambió al ver la expresión de Linnea. «¿Qué pasó?», dijo. Ella le contó todo, sin adorno, sin pausa, con la eficiencia de alguien que sabe que cada segundo importa. Lo que oyó, las voces, los 6 días. El ataque al amanecer, el nombre de Urdal. Gunnar escuchó sin interrumpir. «¿Por qué me lo dices?», dijo cuando ella terminó. La pregunta la sorprendió. «Podrías haberte marchado. Tenías tiempo. Con la espada, con esa información, podrías haber negociado con Hakon tu propia libertad». Sus ojos la miraban directamente. Era la opción más inteligente. Linnea abrió la boca. La cerró. La verdad era complicada y personal, y no era el momento para eso. Así que dijo la versión más simple. «Mi padre hizo un pacto con el tuyo. Lo mínimo que puedo hacer es no destruirlo yo». Gunnar la miró durante un momento que fue más largo de lo necesario. «De acuerdo», dijo al fin. Se puso de pie y se movió hacia la puerta. «¿Y yo?», dijo Linnea. Gunnar se detuvo, se giró. «Termina la espada. La necesito lista para mañana por la noche». Dije que faltaban 3 días de trabajo. «Ahora faltan 20 horas. ¿Puedes hacerlo?». Linnea calculó. «Puedo», dijo. «Entonces hazlo». No supo hasta la mañana siguiente lo que Gunnar había hecho con la información sobre Urdal. Lo que sí supo, porque Bera se lo dijo mientras le traía el desayuno, era que Urdal había desaparecido del fiordo en mitad de la noche, y que junto a él habían desaparecido las rutas que Hakon creía conocer. Significa que Gunnar dejó que Urdal se escapara.
dijo Vera, con información falsa. Linnea lo procesó. Hakon va a llegar en el momento equivocado, por el lado equivocado, con la guardia en el lugar equivocado. Exactamente. Es un contraespionaje. Gunnar lleva años sobreviviendo a Hakon, dijo Vera. No solo con espadas. Linnea volvió al trabajo. Y mientras pulía el filo con movimientos precisos, pensó que había hombres que peleaban con fuerza y hombres que peleaban con inteligencia, y que los más peligrosos eran los que hacían las dos cosas al mismo tiempo. Y pensó que eso era exactamente lo que era Gunnar Ivorsen. Lo que no se preguntó, porque era demasiado incómodo para hacerse esa pregunta en ese momento, era por qué ese pensamiento la hacía sentir algo que se parecía demasiado a la admiración. La espada estuvo lista en 19 horas y 40 minutos. Linnea la sacó del agua de enfriamiento en la oscuridad de la madrugada, la sostuvo a la luz de la última antorcha y la examinó. Uniformidad del filo, tensión interna del acero, equilibrio de la hoja. Era perfecta. La puso sobre el banco de piedra, la cubrió con el paño de lino y salió de la herrería. El fiordo estaba en silencio bajo la luna llena. El agua brillaba entre los acantilados como un espejo partido. En el muelle podía ver la silueta de los guardias que Gunnar había dispuesto esa noche, más de los habituales, en posiciones defensivas. Estaba preparado. La espada está lista. La voz de Gunnar sonó a su izquierda. Linnea ya había dejado de sobresaltarse cuando él aparecía sin que lo oyera llegar. «Hace 10 minutos», dijo ella. Él se acercó hasta estar a su lado mirando también el fiordo. La distancia justa que mantenía siempre. Suficiente para hablar sin esfuerzo, suficiente para que ninguno de los dos tuviera que moverse para apartarse del otro. «¿Tienes miedo?», dijo Linnea. Gunnar tardó un segundo. «No del combate», dijo. «¿Entonces?». «De no llegar a tiempo al consejo, de que todo lo que hice en los últimos 2 años termine siendo insuficiente, de que la gente de este fiordo pague el precio de una guerra que empezó porque Hakon quiere lo que no es suyo». Era la respuesta más larga y más personal que le había dado desde que la conocía. «¿Qué quiere Hakon de verdad?», dijo Linnea. «No el consejo, no la posición. Mi tierra», dijo Gunnar. «Ivorfjord está en una posición estratégica entre 2 rutas comerciales. Ha sido una disputa de 3 generaciones». Pausa. «Yo nací en esta tierra. Mi padre está enterrado aquí. Mi madre también. Leif creció aquí. No voy a entregar esta tierra». Linnea pensó en Varnheim, en las cenizas donde había sido su hogar, en la herrería de su padre que ya no existía. «Lo entiendo», dijo en voz muy baja. Gunnar se giró a mirarla, y por primera vez desde que se conocían, en lugar de la evaluación o la calma calculada, lo que Linnea encontró en esos ojos de ámbar fue algo que no esperaba. Encontró que la veía. No el número 14 del mercado, no la herrera, no la hija del pacto. Ella. «¿Por qué te quedaste?», dijo él. «Ya te lo dije. El pacto de mi padre». «Eso es lo que dijiste. No te pregunté lo que dijiste. Te pregunté por qué te quedaste». El silencio se extendió. La luna brillaba en el agua del fiordo. «Porque Leif quería aprender a escuchar el metal», dijo Linnea. «Y porque Vera hace estofado como mi madre, y porque la herrería tiene el mismo olor que la de mi padre». Pausa. «Y porque cuando tú tomaste la espada esa noche y cerraste los ojos, yo entendí que no estabas pensando en la guerra ni en el consejo. Estabas pensando en que por fin tenías lo que necesitabas. Y yo sé lo que se siente cuando algo que has esperado mucho tiempo finalmente llega. No es alivio, es algo más silencioso». Gunnar no dijo nada durante un momento, y luego dijo en voz muy baja: «Cuando esto termine, no quiero que uses la palabra esclava nunca más para describir lo que eres aquí. ¿Queda claro?
Linnea lo miró. ¿Y qué soy? Lo que tú decidas ser, dijo él. Fue exactamente la respuesta correcta. No respondió. Pero cuando se giró para entrar a descansar un par de horas antes del amanecer, algo había cambiado en la posición de sus hombros. Algo que Vera, que los miraba desde la ventana del salón, reconoció inmediatamente. La muralla se estaba agrietando. Los barcos de Hakon llegaron al amanecer del 7º día, pero no por el norte. Llegaron por el este, por el paso secundario, el mismo por el que Urdal debía haberles dado instrucciones detalladas. Solo que Urdal les había dado las instrucciones que Gunnar le había dado para que les diera, las instrucciones equivocadas. Los 50 barcos de Hakon encontraron el paso del este bloqueado con cadenas sumergidas que no se veían desde la superficie. Los primeros 2 barcos cruzaron antes de que las quillas empezaran a enredarse. El tercero y el cuarto tuvieron que detenerse de golpe, creando una congestión en la boca del paso que detuvo al resto. En ese momento, Gunnar atacó desde el norte. Linnea lo vio desde el acantilado, donde Vera la había llevado a ella, a Leif y a los demás. Era el punto más alto del acantilado oriental, con vista directa al fiordo y al paso. El combate fue brutal y fue rápido. Los barcos de Gunnar, que eran menos pero estaban en posición, atacaron los flancos del embotellamiento. Los hombres de Hakon no podían maniobrar. Los que saltaban al agua encontraban las corrientes del fiordo que Gunnar había estudiado toda su vida. Leif estaba agarrado al brazo de Linnea con una fuerza sorprendente para su tamaño. «¿Lo ves?», decía el niño. «¿Lo ves?». Linnea lo veía. Veía también la espada. No podía distinguirla a esa distancia, pero sabía dónde estaba. En la mano de Gunnar, que combatía en la proa del barco principal con la misma precisión que le había visto en el patio de la herrería. Sin adorno, sin pérdida. El combate duró poco más de 1 hora. Hakon se retiró con 22 barcos de los 50. Cuando Gunnar subió el acantilado, Leif corrió hacia él con toda su energía de 8 años. Gunnar lo atrapó y lo sostuvo 1 segundo más de lo habitual. Luego lo puso en el suelo y miró a Linnea. Tenía un corte en el brazo izquierdo, no profundo, pero sangre. El resto era ajeno. «La espada funcionó», dijo. «Ya sé», dijo Linnea. «¿Cómo lo sabes?» «Porque estás aquí». Algo en la comisura de sus labios se movió. Los días que siguieron al combate fueron extrañamente tranquilos. Linnea empezó a explorar el fiordo, no de manera sistemática, simplemente caminaba, tarde a tarde, aprendiendo la geografía del lugar como aprendía la geografía del metal, de forma táctil, gradual, sin apresurarse. Encontró el cementerio familiar de los Ivorsen al final del camino norte, entre 2 robles viejos. Las piedras eran sencillas, nombres, fechas, el símbolo del clan. Encontró la piedra del padre de Gunnar y la de su madre. Encontró también una piedra más pequeña, sin nombre. Solo una fecha de hacía 10 años y el símbolo de un barco. Vera se lo dijo sin que preguntara. Era su hermana. Tenía 16 años. Se ahogó en el fiordo. Gunnar tenía 20. Él la estaba enseñando a navegar cuando pasó. No fue su culpa. Fue la corriente y el viento y el invierno que llegó antes de lo esperado. Pero él no ha podido verlo así en 10 años. «¿Por qué no tiene nombre?», dijo Linnea. «Le quemó tanto que nunca pudo ponerlo, y nadie tuvo el valor de hacerlo sin él». «¿Cómo se llamaba?» «Sigrid». Esa tarde, Linnea fue a la herrería a buscar un cincel pequeño. Lo encontró, lo limpió, lo afiló y volvió al cementerio. Tardó 2 horas. No era su campo, pero las manos que saben dar forma al metal también saben dar forma a la piedra si se lo proponen con suficiente paciencia. Cuando terminó, la piedra pequeña tenía un nombre: Sigrid Ivorsen. Linnea recogió el cincel
y se fue sin decirle nada a nadie. No supo hasta esa misma noche que Gunnar había ido al cementerio y había visto la piedra. ¿Qué dijo?, dijo Linnea. Nada, dijo Bera. Estuvo allí 1 hora. Luego se fue. Con Gunnar, el silencio dice más que las palabras. Esa noche, cuando Linnea estaba apagando los fuegos de la herrería, la puerta se abrió. Era Gunnar. Entró. Se detuvo en el centro de la herrería. No dijo nada durante un momento. ¿Por qué lo hiciste?, dijo al fin. Porque nadie debería quedarse sin nombre, dijo Linnea. Ni siquiera los que se van antes de tiempo. Otro silencio. Gracias, dijo él. Solo eso. 2 palabras que en su voz pesaban de una manera diferente a cómo pesan en la mayoría de las voces. Y entonces Gunnar hizo algo completamente inesperado. Extendió la mano, no para tomarla, no para estrecharla como entre guerreros. Solo la extendió, con la palma hacia arriba, en un gesto que era una pregunta sin palabras. Linnea miró esa mano, grande, llena de cicatrices, la misma que había cerrado sobre la espada y había cerrado los ojos durante un segundo. Tomó una decisión que no analizó demasiado porque si la analizaba, probablemente no la tomaría. Puso su mano en la de él. Él cerró los dedos. No la atrajo hacia él. No se movió. Solo sostuvo su mano durante un momento que fue exactamente del tamaño correcto. Luego la soltó. «Descansa», dijo. «Mañana hay mucho por hacer». Y salió. Linnea se quedó de pie en la herrería oscura, con la mano que él había sostenido todavía un poco más caliente que la otra, y pensó que su padre tenía razón en una cosa. El metal más difícil de trabajar no era el acero, era el corazón humano. Partieron hacia el consejo con 12 barcos. Linnea fue, no porque Gunnar se lo pidiera, sino porque la mañana en que los barcos se preparaban para zarpar, ella estaba en el muelle con el bolso que Bera le había dado, y Gunnar la miró y no dijo nada. No dijo nada, y eso fue un sí. El Althing del Norte se celebraba en la isla de Tingvoll, a 3 días de navegación. Una isla plana con un solo gran salón de piedra oscura, construido hace más de un siglo, con las runas de los 6 clanes talladas sobre la puerta. Los barcos de los 4 clanes aliados ya estaban en la bahía. También había 2 barcos de Hakon. Linnea lo notó desde la distancia. Hakon era más viejo de lo que esperaba. 60 años, con el cuerpo todavía fuerte, pero el cabello completamente blanco. Tenía la cara de alguien que ha ganado muchas veces y no tolera perder. No la miró a ella. Sus ojos estaban en Gunnar. Gunnar le devolvió la mirada con la calma de siempre. Fue durante los días previos al consejo cuando Hakon se acercó a Linnea. Ella estaba sola en el extremo sur de la isla, mirando el mar. Lo vio en el reflejo del agua antes de que estuviera demasiado cerca. «Tú eres la herrera», dijo Hakon. No era una pregunta. «Tú eres el hombre que quemó Varnheim», dijo Linnea. Tampoco fue una pregunta. El silencio entre ellos fue de un tipo muy específico. «Tu padre era buen herrero», dijo Hakon. «Era el mejor. Era también un hombre que tomó malas decisiones de alianzas. Lo que le pasó fue que murió con la espada en la mano defendiendo lo suyo», dijo Linnea. «¿Qué es lo mejor que puede hacer un hombre?» Hakon la miró durante un momento. «400 piezas de plata», dijo. «Y eres libre de ir a donde quieras». «¿A cambio de qué?» «De irte». Sin la herrera que forjó la espada del rito, la elección de Ivorsen es cuestionable. Preguntas que pueden hacer que el rito no sea válido. Linnea entendió. No quería la espada, quería a la herrera. «No», dijo Linnea. 400 piezas de plata es más de lo que verás en tu vida. Probablemente. Y aún así, no. Porque mi padre forjó ese pacto durante 20 años. Porque lo mantuvo hasta que murió. Porque envió el encargo a la hija del herrero, porque sabía que ella lo completaría.
y porque yo terminé lo que él empezó. Eso no se vende. Hakon la estudió durante un momento. Eres difícil, dijo. Soy herrera, dijo Linnea. Trabajamos con materiales resistentes. El viejo Jarl sonrió. No amablemente, sino con el reconocimiento de quien ha encontrado algo que le resulta familiar. Y se fue. Linnea se giró y encontró a Gunnar de pie a 10 metros, con las manos detrás de la espalda y la cara cuidadosamente neutral. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», dijo Linnea. «Suficiente», dijo él. «¿Ibas a intervenir? ¿Lo necesitabas?». Linnea pensó en eso. «No», dijo. «Entonces no». Caminó hasta estar a su lado. Los dos miraron el mar. 400 piezas de plata, dijo Gunnar. Es una oferta seria. Ya lo sé. ¿Y? Ya le respondí a él, dijo Linnea. Y no estaría aquí si no quisiera estarlo. El consejo comenzó al día siguiente. Duró 4 horas. Cuando la puerta de la sala principal se abrió, los jarls aliados de Gunnar salieron primero, con expresiones de satisfacción contenida. Gunnar salió el último, con la espada en la mano y la cara completamente neutral. Sus ojos encontraron los de Linnea a través de la sala, y ella lo supo antes de que él dijera nada. «¿Gran Jarl?», dijo Bera en voz baja. «Gran Jarl», dijo Gunnar. Bera asintió con la satisfacción de quien ha esperado esto durante mucho tiempo, y Linnea, que había empezado este viaje como el número 14 en un mercado de esclavos, se dio cuenta de que estaba sonriendo. El regreso a Ivorfjord fue diferente al viaje de ida, difícil de explicar exactamente cómo. El mar era el mismo, los barcos eran los mismos, pero algo en el peso de las horas era diferente, como si el propósito que había tensado cada día de las últimas semanas se hubiera cumplido y ahora el mundo respirara de otra manera. Linnea pasó la mayor parte de la navegación en la proa, mirando el agua, pensando. La libertad que Gunnar le había prometido era real ahora. Podía irse. La pregunta era ¿a dónde? Varnheim era cenizas. La herrería de su padre no existía. Podía ir al sur, al este, a muchos lugares. Ninguno de esos lugares tenía a Leif preguntando todos los días si la espada estaba lista. Ninguno tenía a Bera con su estofado y su directidad sin concesiones. Ninguno tenía una herrería con 2 chimeneas que olía, de una manera que no tenía ningún sentido, pero que era completamente real, como la herrería de su padre. Llegaron al fiordo al atardecer. Leif estaba en el muelle antes de que el barco atracara del todo. «¿Lo consiguió?», gritó Leif. «Lo consiguió», dijo Linnea. Esa noche hubo celebración en el salón grande. Comida, hidromiel, canciones que Linnea no conocía pero que fue aprendiendo de oído mientras escuchaba. Linnea estuvo, no en el centro, en el lado, observando, con una jarra de sidra que Bera le había puesto en la mano, con el tono de quien no acepta que la devuelvan. Fue Gunnar quien la encontró en ese rincón. Se sentó a su lado, no de frente, a su lado, mirando también la sala. Durante un rato no dijeron nada, y ese rato tenía la misma calidad que el silencio del fiordo esa primera noche. Completo, sin incomodidad, del tipo que 2 personas solo pueden compartir cuando ya se conocen suficientemente. «Mañana puedo preparar los documentos de libertad», dijo Gunnar. «Ante testigos, como prometí». «Lo sé», dijo Linnea. «¿Cuándo quieres marcharte?». Linnea sostuvo la jarra de sidra con las 2 manos y miró el fuego del centro del salón. «Eso depende de si lo que dijiste esa noche en el fiordo, que podía ser lo que yo decidiera ser, era de verdad o era solo algo que dijiste porque era lo que había que decir». Gunnar se giró a mirarla. «Nunca digo cosas que no son de verdad», dijo. «Ya lo sé. Por eso te lo pregunto». «¿Qué quieres ser?», dijo él. Linnea lo miró. «Herrera», dijo.
la herrera de Ivorfjord, si eso es posible. Con mi propia herrería, mis propias condiciones, mi propio trabajo. No como empleada, como parte de esto. Pausa. Porque aprendí algo en estas semanas que no esperaba aprender. ¿Qué? Que el mejor metal no es el más duro, dijo Linnea. Es el que sabe cuándo ceder sin romperse, el que aguanta la presión y la temperatura sin perder su forma esencial. Yo pasé años siendo tan dura que casi me olvido de cuándo doblar. Aquí aprendí a doblar un poco. No me parece un mal lugar para seguir aprendiendo. Gunnar la miraba con esos ojos de ámbar que ella había aprendido a leer mejor que cualquier metal. «¿Y si yo te digo que quiero algo más que la herrera de Ivorfjord?», dijo en voz muy baja. El corazón de Linnea hizo algo que no le avisó antes de hacerlo. «Entonces tendrías que decirme qué quieres exactamente», dijo, sin rodeos. «Tú no eres hombre de rodeos». «No», dijo Gunnar, «no lo soy». Se giró para mirarla de frente, y en sus ojos no había la calma calculada del jarl ni la evaluación del guerrero. Había algo más simple y más vulnerable que todo eso. «La primera vez que te vi, dije algo sin pensar del todo lo que decía. Ahora eres mía», dijo Linnea. «Sí, me equivoqué en cómo lo dije, pero no me equivoqué en lo que quería decir. Lo que quería decir era que en ese momento, en ese mercado, entre todos los errores que había cometido y todos los enemigos que tenía y todo el peso que llevaba encima, de repente vi una mujer que me miraba directamente sin miedo ni sumisión, y pensé, esta es la persona que he estado esperando encontrar». El salón seguía lleno de ruido y de canciones, pero en ese rincón había un silencio que era solo de ellos. «Todavía me debes los documentos de libertad», dijo Linnea, al fin. «Sí. Y si me quedo como igual. No como esposa de convenio, ni como alianza política, ni como nada que no sea lo que yo elija ser». «¿Es eso un sí?», dijo Gunnar. La comisura de los labios de Linnea se movió. «Es un todavía lo estoy decidiendo, pero me estoy inclinando hacia una dirección». Por primera vez desde que se conocían, Gunnar Ivorsen sonrió de verdad. No la media sonrisa, no la comisura, no el reconocimiento, una sonrisa completa que llegó hasta los ojos y cambió toda la geografía de su cara. Linnea pensó que era la cosa más devastadoramente inesperada que había visto en mucho tiempo. «Tómate el tiempo que necesites», dijo él. «No mucho», dijo Vera desde el otro lado del salón, sin mirarlos, con la voz perfectamente calibrada para llegar exactamente a ellos. «Que el invierno viene en 2 meses y en invierno es peor empezar». Leif, que estaba junto a Vera, asintió con la gravedad de quien apoya una posición importante. Linnea los miró. Miró a Gunnar, que estaba tratando de no reírse, y se rindió. Porque había cosas en la vida más fuertes que los muros que uno construye. Había herrerías que olían a casa. Había niños que querían aprender a escuchar el metal. Había hombres que cerraban los ojos cuando recibían algo que habían esperado mucho tiempo. Y había, a veces, la certeza tranquila de que el lugar donde estás es exactamente el lugar donde debes estar. «Bien», dijo Linnea, «me quedo». Y el fuego del salón grande de Ivorfjord ardió esa noche más brillante que de costumbre, o al menos así lo recordarían siempre los que estuvieron ahí. Y así termina la historia de Linnea y Gunnar. Él la vio una sola vez y supo. Ella tardó un poco más. Pero el metal más bueno siempre tarda en encontrar su forma perfecta. Si llegaste hasta aquí, significa que eres parte de nuestra comunidad especial de tiempos dulces. Muchas gracias por acompañarme en esta historia que nació del fuego y el acero y terminó en algo mucho más cálido. ¿Te gustó? Dale like, comparte con alguien que ame las historias de amor y suscríbete para no perderte la próxima. Y ahora lo más importante,
La palabra secreta de esta historia es forja. Escríbela en los comentarios para que sepa quién llegó hasta el final. Los que escriban forja son mis verdaderos guerreros y guerreras de tiempos dulces. Los leo a todos.